Oh, Espérame, no. acción, Le doy nomás. empezar a grabar. Entonces, hola, buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta charla especialista del grupo de meteoritos y ciencias planetarias, que es un grupo que nos reúne en torno a los meteoritos y a las ciencias planetarias que pertenecemos a la sociedad geológica. Particularmente hoy día vamos a tener nuestra cuarta charla especialista, donde invitamos a Grace Batalla Falcón, que es geóloga de la Universidad de Chile y actualmente está realizando un doctorado en astrofísica en la Universidad Diego Portales y está aquí unificando estas dos disciplinas. Así que hola Grace, por favor, cuando quieras puedes contarnos sobre tu investigación, sobre lo que haces. Qué bueno que te Ok. animaste a participar. Eh, hola a todos, hola chiquillas, hola chiquillos, chiquillo. Bueno, hoy día yo les voy a hablar de lo que estoy trabajando, que es sobre, también con meteoritos, pero lo que yo estoy viendo en los meteoritos es la opacidad del polvo cósmico con mediciones en laboratorio y cómo podemos implementar estas mediciones en las observaciones astronómicas. Entonces, primero voy a explicar cómo está estructurada esta presentación. Como hay varias cosas que a mí, por ejemplo, en un principio no sabía, las voy a explicar también para que ustedes estén en el contexto. Entonces, la pequeña, quizás no tan pequeña introducción sobre todos los detalles en los que yo estoy trabajando, como el polvo cósmico, qué son los discos protoplanetarios. Voy a especificar sobre un modelo, que es el modelo de transferencia radiativa, y luego voy a explicar qué es la opacidad, por qué es importante, cómo lo medimos en laboratorio, y ya después de esta introducción voy a pasar a lo que directamente yo he hecho en el laboratorio con las muestras de meteoritos y los resultados que he obtenido de estas mediciones. Entonces, como introducción. En primer lugar, el polvo cósmico son todas aquellas partículas muy pequeñas, normalmente desde milimétricas a submilimétricas, que están en el espacio y que emiten o tienen una emisión mucho más fuerte en el rango infrarrojo. Y estudiar este polvo es importante porque nos permite conocer mejor los procesos de formación y de evolución de los sistemas planetarios. Desde que se inician, como en este caso cuando tenemos recién la nube que está formando la estrella, hasta cuando empieza como este polvo a cuajar y a formar estos discos, y tenemos un disco protoplanetario que es cuando es previamente a formar los planetas, solamente tenemos polvo, como en esta imagen donde podemos ya ver estructuras que son como estos anillos que se ven alrededor. Y si bien el polvo cósmico no está solamente en esto, sino también está en otros procesos y se puede observar y sirve también para interpretar procesos de otras estructuras como de agujeros negros, etcétera. Particularmente lo que yo me estoy enfocando tiene que ver con estos discos que son como la formación de los sistemas planetarios. ¿Ya? Entonces, eso sería ¿por qué es importante estudiar este polvo? Ay, perdón. ¿Qué son los discos protoplanetarios? Los discos protoplanetarios son estas formaciones cuando nosotros tenemos una protoestrella que tienen normalmente, que son en forma de disco y que además presentan estructuras internas, que son estos anillos que podemos observar. Entonces, con los años ha habido como un mayor avance en el detalle con que podemos observar estos discos. O sea, hace años atrás nosotros solamente podíamos ver cosas así, un disco, y era muy difícil identificar las estructuras dentro del disco. Entonces ahora, por ejemplo, con ALMA, que es como el telescopio estrella que ve en el infrarrojo ahora, se pueden observar estas estructuras internas del disco. Y con estas estructuras uno puede decir los procesos que están sucediendo dentro del disco. Entonces uno puede ver que distintos discos están en distintas etapas, tienen distintos procesos, y se nota en cómo se ven esas estructuras en las observaciones. ¿Ya? Entonces, eh, con ALMA nosotros hemos podido aumentar el detalle para poder ver las estructuras internas de estos discos, lo que nos ha ayudado a avanzar en conocer como los procesos en los que pasan estos discos protoplanetarios, que son cuando nosotros tenemos antes de tener un sistema planetario como nuestro sistema solar. Esto es todo en el comienzo.
Pero a nosotros, cuando hacemos las observaciones, o sea, los astrónomos en general, cuando hacen las observaciones, tienen que explicar esas observaciones, ¿cierto? Y para eso tienen distintos modelos. Eh, Hablo de este modelo en particular, que es el Radiative Transfer Model, porque es uno de los más utilizados por los software ahora cuando nosotros queremos modelar estas observaciones. Entonces, no se asusten de las ecuaciones porque son muchas cosas. Cuando uno quiere modelar este disco, quiere modelar las partículas y cómo se comportan. Entonces, hay distintos factores o parámetros que inciden en el comportamiento de estas partículas, como la temperatura, el tamaño de partícula, la distancia a la que están del disco, la densidad de la cantidad, la densidad de distribución de la cantidad de partículas, dependiendo del tamaño, y un montón de cosas, no sé, pues, la cantidad, pero uno de esos parámetros que es muy importante para determinar estos modelos es la masa del disco. Es decir, yo necesito saber qué masa tengo en el disco para modelar el disco y para después decir, por ejemplo, la cantidad de planetas que puedo formar. ¿Cómo se obtiene esta masa? Entonces, en este modelo, que es el Radiative Transfer Model, se obtiene la masa desde esta primera ecuación, en la que el factor en el que yo me enfoco es este K, que es la opacidad, o la cantidad que absorbe las partículas de polvo en las observaciones. Entonces, para explicarlo más simple, yo tengo este polvo en el disco y la estrella emite radiación, ¿ya? Esa radiación se puede observar en otro rango que no es el infrarrojo. Pero esta radiación calienta estas partículas y hace que estas partículas de polvo reemitan. Esta reemisión es lo que se llama la transferencia radiativa. Entonces, esta reemisión es lo que yo puedo observar con telescopios como ALMA y que puedo ver el polvo. Entonces, yo veo el polvo cuando este polvo emite por ser calentado. Pero para modelar esto, yo necesito, o sea, yo quiero saber la masa del disco con este flujo que yo puedo observar. Entonces, existen varios modelos y varias ecuaciones con muchos papers distintos, pero lo que ellos hacen es que este es el flujo que yo observo de la emisión del polvo, y con distintos parámetros como la temperatura, la distancia a la que está el polvo y qué sé yo, puedo obtener la masa estimada del disco, ¿ya? Pero uno de esos parámetros que es muy importante es la opacidad, es decir, qué tanto opaca o qué tanto no emite esta partícula o absorbe de lo que está emitiendo, ¿ya? Y la cosa es que, al menos durante los últimos 20, 30 años, esta opacidad que se usa para estos modelos es bien estándar, en el sentido de que se obtuvo de unas mediciones astronómicas hace años, después se hicieron ciertos modelos para esta opacidad, y ahora se usa un número o dos números. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, que hay muchas ecuaciones para llegar al final de lo que es el radiative transfer que modela el disco, pero todo viene al final de la primera ecuación, donde uno de los parámetros es muy arbitrario, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, lo que les quiero mostrar es que en general hay muchos estudios en los que yo veo cómo va variando en mi modelo o el flujo del modelo, dependiendo de los distintos parámetros, de la temperatura, del radio, qué sé yo, pero es muy difícil, o no hay, o hay ausencia de información en cuanto a cómo varía dependiendo de la opacidad del material, ¿ya? ¿Y por qué es importante la opacidad? Porque la mayoría de los datos de opacidad que se usan para estos modelos son extrapolaciones de mediciones que se hicieron hace más de 30 años. Entonces, por ejemplo, la ecuación que normalmente se usa para obtener la absorbancia total del disco, pero en estos gráficos nosotros podemos ver que todos estos de aquí, que son opacidades en un gran rango, este es el rango infrarrojo, el submilimétrico y más, son todos de distintos estudios que son solamente modelos, ¿ya? Modelos extrapolados de observaciones en un rango muy pequeñito, ¿ya? Entonces existe como esta ausencia de información real, así como medida realmente en laboratorio, de este parámetro que es la opacidad, que es lo que yo quiero hacer en mi trabajo. Entonces yo en las primeras mediciones me he estado enfocando en el rango infrarrojo, que es de 2 a 23 micrones,
y la idea es extender este trabajo también al rango submilimétrico, porque de hecho este es el rango en el que observa ALMA. ALMA observa en el rango submilimétrico, y hay otros telescopios como el ISO o Spitzer que observaron en el infrarrojo, entonces también hay información observacional de estos rangos. ¿Ya? Por eso la importancia de saber la opacidad medida en laboratorio, la opacidad real, porque con mediciones reales en laboratorio después nosotros podemos extrapolar ya más exactamente. Ahora voy a hacer una pequeña introducción en cuanto a qué es lo que yo mido en el laboratorio, porque yo les hablé de la opacidad, pero la opacidad no solamente depende, depende también, por ejemplo, de la masa. ¿Ya? Entonces lo que yo mido en el laboratorio directamente es la absorbancia o la transmitancia, que tiene que ver con la cantidad de energía que que un mineral absorbe, y al absorber la utiliza para vibraciones en los enlaces o rotaciones en ciertas moléculas, y esa absorción que yo la estoy gastando en rotar o en vibrar, se ve como un pic en el que en esa longitud de onda yo estoy absorbiendo. ¿Ya? Entonces, el espectrómetro que yo uso en general mide absorbancia o transmitancia, que al final están relacionados con esta ecuación. Entonces, una es la recíproca de la otra. Y el rango en el que yo trabajo es en el mid infrared spectra, que es entre 1,5 micrones hasta 30 micrones. ¿Ya? Si tienen cualquier duda, después me preguntan más. Entonces ya le hablé la parte más o menos astronómica de lo que yo hago. Entonces, ¿qué puedo medir yo o qué muestras tengo yo para poder hacer estas mediciones? Porque, o sea, hay proyectos para traer muestras in situ de Marte, qué sé yo, de asteroides, pero al menos para mí, por este momento es imposible tener. Entonces, la muestra más cercana que tenemos nosotros para medir todas estas cosas y compararlas son los meteoritos. ¿Ya? Y ahí es la conexión entre lo que yo estudié al principio, que es geología, y lo que estoy estudiando ahora. Entonces, después de esta introducción, y espero que les haya quedado más claro, y si tienen cualquier duda al final pueden preguntar, les voy a pasar a cuáles son las muestras que con las que yo he estado trabajando. Primero son 23 muestras, todas provenientes del desierto de Atacama, de distintas localidades, unas son más cercanas a Antofagasta y otras están al interior de Taltal, y recolectadas en distintas épocas. Son muestras que han sido recolectadas, algunas hace pocos años y otras hace como más de 10, 15 años. Y de estas muestras, 3 corresponden a condritos carbonáceos, y los otros 20 corresponden a condritos ordinarios de tipo H o de tipo L o de tipo LL. ¿Ya? Voy a explicar un poquito del procedimiento porque sé que algunos quieren saber más o menos cómo mido al final estos meteoritos. Entonces, primero uno necesita tener una muestra de polvo del meteorito. Polvo que puede ser, que no esté tamizado, un pequeño polvo. Luego yo necesito tamizar este polvo para poder tenerlo en distintos tamaños de granos y hacer una caracterización del tamaño de granos que yo tengo en estas distintas muestras. Para medir directamente este polvo yo lo mezclo con polvo de KBR, que es la pantalla como el blanco que se usa para poder hacer la pastilla para medir. ¿Ya? Entonces, la concentración en general es como de 1% de material y 99% de KBR. El KBR es un polvo blanco que en el rango infrarrojo casi no emite, entonces es más o menos plano, y eso es lo bueno, por eso se usa el KBR. Luego, esta mezcla que yo tengo de KBR con el material de meteorito tiene que ser secada. ¿Por qué? Porque el KBR, al ser una sal, absorbe muy rápidamente la humedad del ambiente. Entonces, si bien el KBR no emite en el rango infrarrojo, si yo la dejo en el aire o no la seco, me van a aparecer los pics del agua igualmente por la absorción que tiene este material con la humedad del aire. Entonces la muestra tiene que secarse al menos 24 horas a 120 grados Celsius, y recién luego, al día siguiente, uno hace la pastilla, y la pastilla es la que se mete dentro del espectrógrafo, y se mide directamente la absorbancia de la pastilla. Ya. Después de hacer todo esto de las mediciones y todo, voy a pasar a los resultados y qué es lo que yo he obtenido hasta ahora. Entonces, no sé cómo sacar esto, ahí, ¿se ve bien igual? ¿Sí? Ya.
Sí se ve bien. Ok. Bueno, yo tengo 23 muestras de meteoritos, que son las que primero les tomo el espectro para ver como la estructura general. Aquí pueden ver que lo dividí en tres grupos, que son los condritos carbonáceos, los meteoritos tipo H y los meteoritos tipo L y LL. Y se puede apreciar que en el espectro directamente uno puede reconocer, por ejemplo, la diferencia entre los condritos carbonáceos, que son muy distintos a los condritos ordinarios tipo H o tipo LL. Y de hecho en la literatura está dicho que los condritos tipo H y tipo LL en general son bien difíciles de diferenciar con distintas mediciones, y se puede apreciar lo mismo aquí, o sea, si bien son distintos, a priori, si uno no conociera, por ejemplo, a qué mineral corresponde cada PIC, podría pensar que son de la misma clase o del mismo tipo. Hay PICs que son muy, muy similares, y, y claro, hay ciertos espectros que son muy distintos, pero tienen como que la diferencia corresponde a otra cosa, no directamente a la composición del mineral. Lo otro que uno puede observar aquí es que hay pics que se repiten. Independiente del tipo de meteorito, hay ciertos pics, como por ejemplo este, que es el 11.3, que es muy fuerte en el sentido que siempre está y está marcado. Y estos pics corresponden al olivino. Entonces, uno puede decir, bueno, y por la literatura uno ya sabe que aunque tenga un poquito de contenido de olivino, el pic es tan fuerte que no importa si tengo muy poquito olivino, igual va a aparecer, ¿ya? Entonces, yo aquí separé para que ustedes puedan ver los pics en distintos colores. Los pics en verde corresponden, por ejemplo, al olivino, siendo este pic en 11.3 el más fuerte, que tiene que ver con un enlace de silicio-oxígeno del olivino. Y después pueden ver, por ejemplo, los pics celestes. Los pics celestes corresponden a agua, pero no directamente, no necesariamente puede ser agua del meteorito. Estos pics podrían ser incluso contaminación de la muestra a pesar de haberlos secado. Y para eso normalmente en la literatura uno estudia los pics del agua en el rango de 1 a 5 micrones. Entonces, este, por ejemplo, podría ser solamente contaminación, pero este sí podría corresponder a pics de OH dentro de la muestra. ¿Ya? Lo otro interesante es que hay un pic, por ejemplo, que solamente aparece en los carbonáceos, que tiene que ver con los enlaces de carbono. Este pic, que es en 7.2, solamente aparece en los carbonáceos, y quizás aquí no se nota mucho porque tengo marcada la línea, pero en algunas muestras es muy fuerte, o sea, aquí es hasta aquí el máximo del pic en 7.2. Y es muy notorio que no aparece, o sea, ni siquiera se ve, se vislumbra en los otros espectros. Y es como una forma de reconocer, por ejemplo, a través de los espectros, si yo quiero saber si un meteorito a priori es carbonáceo o no, le mido el espectro y me fijo si aparece o no aparece ese pic. Porque puede aparecer levemente, pero aparece. En cambio, cuando no tiene, no hay ni siquiera como un ruido cercano que pueda hacerme dudar que sea algo que tenga carbono o no. Y bueno, existen el otro PIC que también es muy importante, que aparecen casi todos estos meteoritos porque tienen alto contenido de piroxeno. O sea, olivino y piroxeno son la mayoría de de los que aparecen aquí. También hay unos que son de feldespato, plagioclasa, pero como que varían dependiendo de la composición de cada meteorito. Entonces, esto fue lo primero, por ejemplo, que yo obtuve midiendo las muestras de meteorito directamente. Pero lo que nosotros queremos hacer en el laboratorio es medir la opacidad. Y la opacidad con respecto a cómo varía el tamaño de la muestra, eh, con cómo varía la opacidad dependiendo del tamaño de la muestra. Entonces, esto es solamente, por ejemplo, con el tamaño inicial sin saber la distribución de tamaño exacta en cada muestra. También en el laboratorio yo tengo, lo que medimos fueron muestras de minerales puros, como olivino y diópsido. Y la gracia es que al tener bastante material de estos dos minerales, se puede tamizar y se pueden obtener distintos tamaños. Entonces aquí yo hice esta tabla en la que mostré como los distintos tamaños de minerales que yo tuve para estos, o sea, de rangos que tuve para estos dos minerales, desde los 300 micrones hasta bajo los 38 micrones.
Y podemos ver, de hecho, en el espectro cómo hay una variación del espectro, cómo hay una variación en qué tan fuerte es el feature o qué tan fuertes son los peaks cuando varía el tamaño de la muestra. Y cómo incluso se llegan a perder el espectro si es que la muestra es muy grande. ¿Por qué pasa esto? Porque yo estoy midiendo en el rango infrarrojo, entonces, o sea, en el rango infrarrojo que es de 2 a 30 micrones, entonces cuando tengo partículas que están dentro de ese rango o no muy lejano, yo las voy a poder observar. Pero si yo tengo partículas muy grandes, como estoy midiendo en ese rango, las dejo de observar. Por eso, cuando tengo, por ejemplo, partículas muy grandes del tamaño F, que son de 125 a 250 micrones, empieza a desaparecer el espectro directo de los minerales o del meteorito de la muestra que yo estoy viendo. Incluso llegando a aparecer el ruido ya como de que la pastilla está humedecida o alterada. Esto ya ni siquiera es como que viera solo KBR en ese rango. No veo la muestra. Entonces, efectivamente existe una variación en el espectro y en la intensidad y en la forma de los peaks cuando yo cambio el tamaño de la partícula. Y cuando yo voy llegando al rango infrarrojo en el tamaño de la partícula, empiezo a ver espectros más definidos, finalmente, como se ve, por ejemplo, en el caso del diópsido, aquí también. ¿Ya? La cosa es que esto es lo que yo quiero hacer con los meteoritos, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Hay una limitancia para poder hacer esto. El problema es que uno puede obtener muestras de minerales, o como comprarlas en cualquier lado y tienes una gran cantidad, pero las muestras de meteoritos son limitadas. Son limitadas, incluso que hay unas muestras que uno puede tener hasta, no sé, 3 gramos de muestra, lo cual es muy poco. Estos tamizajes que yo hice para los minerales, los hice con unos tamices que son los tamices estándar que van a encontrar en cualquier laboratorio de granulometría, que son más o menos grandes para la cantidad de muestras que se tiene de meteoritos. Entonces, utilizar estos mismos tamices, por ejemplo, para los meteoritos sería solamente perder muestras, perder material, desperdiciar muestras. Y, y aún así incluso sería muy difícil obtener los rangos distintos para los meteoritos dada la cantidad de muestras. Entonces, nosotros lo que hicimos en el laboratorio fue aplicar un protocolo en el que no tuviéramos que perder material cuando estábamos midiendo los meteoritos. Dada que la cantidad es muy poquita de material, lo primero que hicimos fue, antes de tamizarlos, mezclarlos directamente con el KBR. Y después de mezclarlos con el KBR, como uno tiene igual que mezclarlos, nuestro protocolo era sobre tener distintos periodos de tiempo para moler las muestras. Para ver si efectivamente, si yo, no sé, muelo 70 minutos, tengo tamaños más pequeños que si muelo 30 minutos. Y con eso, nosotros después observamos las pastillas para caracterizar los tamaños de grano que teníamos en las muestras de meteoritos. Y esto fue más o menos lo que hicimos. Ya teniendo el material molido, porque bajo el rango de 38 micrones no es que no existan, al menos nosotros no tenemos acceso a tamices porque no hay, pero es mucho más complejo, no es llegar y tamizar, especialmente si uno tiene tan poquita muestra. No hay como un mini tamiz chiquitito para rangos más pequeños donde uno pueda poner y no se pierda material. Entonces, nosotros estudiamos a otras personas que ya habían hecho un protocolo parecido para hacer este protocolo en el que íbamos a tratar, porque eso fue lo que hicimos, tratamos de obtener distintos rangos bajo los 38 micrones relacionados al tiempo que uno estaba moliendo la muestra. Y después caracterizar esa muestra para saber realmente los tamaños de grano de esa muestra. Y esto fue lo que hicimos cuando ya molimos las muestras. Entonces sacamos fotografía, hicimos con ciertos programas un estudio de cantidad de tamaño y realizamos estos histogramas para tener como un promedio del tamaño que se tenía en las muestras. Y con esto, caracterizando ya el tamaño de las muestras de meteoritos, nosotros comparamos esto con los espectros. Y nos encontramos con un problema, efectivamente. Porque habían muestras
¿no es cierto? O sea, que esto no pasaba en todas las muestras, pero sí había muestras en las que yo podía tener el tamaño original de la muestra que me dieron a mí al inicio, y después de haberlo molido 1 hora, y el tamaño era igual. Entonces era, ¿por qué? ¿Por qué el tamaño es igual si yo lo molí 1 hora? Y si yo veía, por ejemplo, la distribución de tamaño era igual. Y efectivamente, si yo veía el espectro era muy similar. Esto es casi como que yo hubiera medido 2 muestras, o sea, la misma muestra 2 veces, porque la variación al medir, por ejemplo, la misma pastilla 2 veces es más o menos similar a este gráfico. Entonces, ¿por qué si después de medir tanto tiempo con la muestra original, yo no tengo una distribución diferente de tamaño? Y entonces lo notamos en esta muestra que es mi favorito. Los vientos 1, 2, 3, que fue gracias a ella que nos pudimos dar cuenta cuál era el problema. El problema es que yo no tengo control sobre el tamaño inicial de la muestra. Entonces, si el tamaño inicial de la muestra es bien heterogéneo, es decir, tengo partículas grandes, perdón, bien heterogéneo, tengo partículas grandes y partículas pequeñas, entonces cuando mido esta muestra, este espectro del original es el rojo. El espectro solamente está observando las partículas pequeñas, no está observando las partículas grandes. Porque después, y esto lo pudimos hacer porque de estos carbonáceos sí teníamos suficiente material para poder hacer este tamizaje sobre los 38 micrones. Cuando tamizo sobre los 38, yo puedo separar las partículas más grandes, y entonces al hacerle el espectro a estas partículas grandes, veo que efectivamente el espectro se ve menos. Pero aún se me cuelan partículas chicas, o sea, al final lo que estoy viendo aquí es el espectro de estas partículitas chicas que se me están colando. Y como en la muestra original yo tengo partículas muy grandes y partículas muy chicas, tengo muchas partículas muy pequeñas, estoy viendo igualmente las partículas pequeñas. Entonces, después de moler los 75 minutos, yo le estoy sacando las partículas grandes, y estas partículas que ya inicialmente eran muy pequeñas, no varían mucho más su tamaño, porque llega un límite en el que uno ya, o sea, llegas a un límite inferior, por así decirlo, en el que no puedes partir más las partículas, y por lo mismo, una de tamaño original, que originalmente puede tener muchas partículas pequeñas, se va a ver igual que una muestra molida a 75 minutos. Y la única diferencia entre esto es que, por ejemplo, no estoy observando estas grandes y que las estoy retirando aquí. Entonces empezó un problema porque si bien, bueno, primero el primer gran problema en este proyecto es que la limitancia de material que uno tiene para poder hacer esto. Y lo segundo es que incluso si, por ejemplo, pudiera moler un meteorito muy grande y tener harto material, bajo los 38 micrones es bien difícil tratar de obtener rangos de tamaños. Entonces eso es lo primero que nos pasó. Entonces decidimos seguir trabajando un poquito con los minerales para tratar de ver esta diferencia en cómo varía el espectro con respecto al tamaño de las partículas que yo tengo. Y como de los minerales sí teníamos suficiente material, pudimos hacer estas observaciones. Entonces, efectivamente, por ejemplo, acá están los distintos peaks que son más característicos para distintos minerales. Este es en el dióxido y este en el olivino. Y efectivamente, con el tamaño de partícula aumentando, existen ciertos peaks que disminuyen su intensidad. No todos, no todos, pero sí, por ejemplo, este peak del 11.3, que es como el más característico del olivino, casi no desaparece y siempre está igual. Pero los otros se pierden a medida que uno va aumentando el tamaño de grano, y es más que nada porque no se pueden observar. Y lo mismo podemos ver, por ejemplo, aquí es la intensidad del pic con respecto, o sea, la posición del pic con respecto a la intensidad del pic, cómo varía dependiendo de los distintos tamaños. Entonces, efectivamente podemos ver que el negro, que es el tamaño más pequeño, es mucho más fuerte, por ejemplo, que el azul, que es el tamaño más grande que tenemos en dióxido. Y aquí lo mismo, o sea, negro y rojo son mucho más fuertes que el azul, es decir, mientras yo partículas más grandes tengo, es mucho más difícil para mí observar en este rango la intensidad y la característica de los pics. Bueno, y todo esto que les he hablado, que han sido entre cosas buenas y cosas malas, estamos preparándolo para publicarlo en un
paper. Yo les hablé en un comienzo que la idea de esto es estudiar la opacidad. Este paper en particular es sobre la absorbancia, pero de absorbancia a opacidad hay solamente una ecuación que tiene que envuelve la masa que yo tengo en la partícula. Entonces, por ahora yo me estoy enfocando full en la absorbancia, porque de absorbancia a opacidad es un salto, por así decirlo. Entonces, la idea es publicar estos resultados de la absorbancia que tengo de los meteoritos y la relación con el tamaño de grano y todo lo que se ha podido hacer, ojalá este año, y después pasar estos datos a opacidad, y no solo pasarlos a opacidad, sino que también hacer la comparación que es muy común que se hace de datos medidos en laboratorio con estas observaciones astronómicas. Entonces, como trabajo futuro, bueno, están estas nuevas muestras que nosotros recolectamos con Samantha hace 3 años. Lo primero es tratar de estudiarlas y hacerles el mismo trabajo que le hicimos a estos meteoritos. Y lo segundo, que es lo que más me llama a mí en estos momentos, es que em, todas las mediciones que yo he hecho normalmente hasta la fecha son comparadas con observaciones de Spitzer o de ISO o de ALMA. Y Spitzer es algo que ya, no es que esté pasado de moda, pero ya están todas las observaciones hechas. ALMA es algo que está yendo en camino, pero no es en el mismo rango en el que yo estoy midiendo. La gracia, yo estoy midiendo en el micrométrico, y a futuro mi idea es medir en el submilimétrico para poder hacer estas comparaciones con ALMA, pero lo que yo tengo ahora, que es en el rango de infrarrojo, es, es un rango en el que puede medir uno de los equipos que tiene ahora el James Webb. Entonces el MIRI es uno de los equipos que va a medir efectivamente en el mid infrared, en el rango del infrarrojo, el James Webb, y ya hay, bueno, no sé si ustedes sabían, pero cuando se hizo el James Webb hay unos proyectos de observación que ya están listos, es decir, que cuando llegue a, no sé, cuando ya esté como listo va a llegar y medir nomás. Y hay muchos que son en el rango infrarrojo con el MIRI. Y efectivamente son datos que van a ser, ¿cómo se dice? Release, van a ser liberados públicamente para la gente, no sé, de aquí a un par de meses cuando estén listos. Y esos datos son los mismos datos que van a estar en el mismo rango de lo que estoy haciendo. O sea, lo más emocionante va a ser poder compararlos, por ejemplo, con lo que pueda medir el James Webb. Y si el siguiente paso, como dije, es tratar de hacer este mismo mediciones, pero en el rango submilimétrico, que tiene otras complicaciones, porque tampoco es llegar y medir como en esto, tiene que ver ya, hay que medir con criogenia, en distintas temperaturas, pero la gracia es que teniendo esos datos después voy a poder hacer quizás las mismas comparaciones, pero con mediciones de ALMA. Que de hecho nosotros mandamos este año una propuesta ALMA para poder observar estructuras internas de ciertos discos que pueden tener no solamente planetas, sino que además se les puede ver el disco circunplanetario, que es como el disco de polvo que tiene el planeta mientras se está formando. Y eso sería mi trabajo. No sé si tienen dudas, preguntas, consultas, y aquí estamos para responderles. Gracias. Muchas gracias, Grace. Buena presentación, un poco para quien entender esta conexión entre la parte de astrofísica de ver los discos protoplanetarios y lo que tenemos en los meteoritos. Hay algunas preguntas en el chat de María Eugenia. Yo igual tengo algunas aquí anotaditas. Entonces, empecemos primero con las de María Eugenia que están en el chat. Entonces, María Eugenia pregunta, ¿existen diferencias que se puedan apreciar entre los espectros H, L y LL de los condritos ordinarios, o entre los espectros del mismo grupo de meteoritos, pero que tengan diferente tipo petrológico, como tipo 3, tipo 4, tipo 5, etcétera? Mira, el problema con los H, especialmente con los L y en los LL, es que mineralógicamente son bien similares. Entonces, lo que tú ves aquí es la vibración de los enlaces. Entonces, si tienes más o menos los mismos minerales, las vibraciones que o sea, vas a ver el mismo feature al final. Entonces, yo particularmente encuentro que no es, o sea, es muy difícil saber reconocer, por ejemplo, un tipo H o de un tipo L, de un tipo LL, con estos espectros, porque estás viendo los mismos minerales al final.
No sé si se entiende. Ahora, con el tipo petrológico, lo que tú puedes observar aquí, sí, es, por ejemplo, cuando tienes minerales que son cristales y minerales cuando tienes vidrio del mineral. Esto de aquí, por ejemplo, esto de aquí, este de aquí, Sí, eso mismo eh, estaba observando. esto es así, normalmente pasa cuando ha habido una, ¿cómo se dice? Vitrificación, glasificación del mineral. Ya cuando tú tienes vidrio del mineral en vez del mineral. Entonces, esas cosas tú las puedes observar, pero eso no te indica si es, o sea, no te indica más que eso, te indica como quizás estructuralmente esas cosas, pero no, es muy difícil reconocer entre HL y LL. Lo que sí, por ejemplo, sí se puede diferenciar al tiro de un meteorito carbonáceo. Entonces, yo en algún momento pensé, pucha, si uno tuviera muestras de todos los tipos de meteoritos, a lo mejor sí se podría hacer como una diferencia entre la clasificación, pero ya en el rango de, no sé, carbonáceo, condritos, estatitas, condritos ordinarios y así. Quizás ahí sí en ese nivel sí se pueden ver diferencias. Pero en este nivel, en el nivel como de HLLL, es, no sé, es muy difícil. Igual se ve una diferencia entre el H y el LL, especialmente en los pics que están aquí. Mm, Pero uno podría decir, o sea, hay un meteoritos como este que es igual a este, o sea, sin saber tú que son H y LL, podrías decir que son del mismo tipo, a eso voy, ¿me entiendes? Entonces claro. no son clarificadores para especificar si son H o LL, eso sí. Oye, y bueno, yo, Gracias, Gabriel, por... yo tenía una pregunta también. No, dale, continúa. ¿Puedo, Sami? Sí, ya. Yo tenía una pregunta. Bueno, María Eugenia escribió otra pregunta. Dice, si tengo entendido que la reflectancia, absorbancia y transmisión, transmitancia, no creo que exista esa palabra, pero la transmisión se relaciona mediante una ecuación. Por otra parte, existe una taxonomía de asteroides basada en reflectancia entre 0 y 2 micrómetros. ¿Es posible medir la absorbancia entre 0 y 2 micrómetros? Sí, Y hace un o comentario sea, entre paréntesis. primero sí es posible medir la absorbancia entre 0 y los 2 micrómetros. Lo que pasa es que yo no lo incluí, de hecho yo lo tengo de 0 a 30, pero de 0 a 2 para mí, entre comillas, no era importante porque normalmente lo que tú observas ahí son como pics del agua y cosas así, y yo quería ver los minerales. Entonces sí se puede medir la absorbancia entre 0 y 2. Y lo otro, para algo, ya, es que hay un problema porque si bien se relacionan en teoría la absorbancia con la transmitancia, con la reflectancia, en la práctica no es tan así, porque lo mismo que yo estaba diciendo, por ejemplo, si al polvo le llega un fotón, al absorber esa energía, hay energía que la absorbe directamente para usar, por ejemplo, en estos enlaces, para hacer vibrar o rotar estos enlaces, y reemite, pero esa remisión no es la reflectancia. Además, hay una reflectancia, porque la emisión es como, la emisión al infrarrojo, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy viendo cuando veo la absorbancia es un rango en la longitud de onda en la que absorbe el mineral. Ay, no sé cómo explicarlo, pero en la práctica no es como reflectancia más absorbancia igual a transmitancia, no, no es tan así. Va a depender mucho de los minerales, de la longitud de onda del fotón que me llega, de la forma de la partícula y desde dónde llega y muchas cosas. Entonces, de hecho, si tú ves acá, no sé dónde está, lo puse, entre la absorbancia y la transmitancia hay una relación, pero no es una relación de energía igual a absorbancia más transmitancia más reflectancia. No, no es tan simple al final. Entonces, yo sé que entre la absorbancia y la transmitancia sí hay una relación directa, que es esta ecuación, pero no puedes sacar la reflectancia desde la absorbancia, si esa es tu pregunta. Tienes que medirla. Y medirla como con otro filtro, no con el mismo de la transmitancia. Ok. Eso. Yo tengo unas preguntas también. Súper. La primera de ellas es la relación con la alteración terrestre.
Me habías comentado de que cuando la muestra se tiene que dejar secando 24 horas, porque si no el pic de agua también aparece. ¿Cómo afecta la alteración terrestre de los meteoritos que han estado en las superficies del desierto de Atacama por Ah, sí. periodos que han sido bastante largos, bastante extensos, y que hoy en día, claro, se fragmentan o se muele un poquito el material para hacer estos análisis? Aún así, nosotros tenemos estos resultados de las alteraciones terrestres. ¿Cómo afecta eso al espectro? Ya, bueno, quizás se me malentendió, pero cuando yo digo que yo no quiero que aparezcan los pics del agua, es los pics del agua que absorbe la pantalla, que es el KBR. Porque el KBR, al ser una sal, absorbe muy rápidamente la humedad y yo estoy midiendo al final las dos cosas. La gracia del KBR es que es muy plano en este rango. Entonces, si el KBR me absorbe un pic, yo al final puedo estar viendo un pic pensando que es del meteorito y no es del meteorito, es del KBR. Entonces, ese pic del agua que sería como contaminación en el espectro, no en la muestra directamente, es el que yo me quiero evitar. Para eso seco la muestra. Pero toda la alteración que tenga la muestra en sí aparece igual en el espectro. De Ok. hecho, muchas veces aquí, en vez de ver olivino, nosotros vamos a ver serpentina, por ejemplo. Y se nota la diferencia entre el pic del olivino y la serpentina porque se corre un poquito y es más, es distinto. De hecho, es este mismo pic, pero con una forma un poco distinta y un poquito corrido, y ya no es olivino, es serpentina. Y también, por ejemplo, estos pics aquí que están acá, probablemente son de la muestra directamente. Ahora, cuando digo agua, no es que sea H2O, es como enlaces OH y cosas así que aparecen en los minerales, por ejemplo, hidratados y cosas así. Ya. Entonces, pero esto, por ejemplo, esto probablemente es de la muestra directamente, no es contaminación de la pastilla. Eso es lo que no quiero que aparezca, como que aparezca agua, porque al final en el espectrógrafo yo estoy viendo dos cosas, estoy viendo dos materiales, la muestra y el KBR. Entonces quiero que el KBR me altere lo menos posible la muestra, que sea lo más plano. Y para eso necesito que esté seco. Ok, Por eso entonces igual esta metodología puede ayudar o a clarificar un poco la definición y la clasificación de la alteración terrestre de los meteoritos, ¿no? sí, de hecho, yo no lo hago, pero por ejemplo, Andreas, que es un colaborador que tenemos en la media, él tiene varios papers que de hecho se enfoca solamente en el rango de 0 a 5 y estudia los pics del agua y los distintos pics, porque aquí de hecho no es un pic, tú puedes ver dos, este y este y este y este. Entonces te dice, uno es como directamente de los minerales, no sé, pues si es que había algún mineral hidratado de antes, otro es de alteración, el otro es, no sé, pues arcillas y qué sé yo. Pero estudiando estos pics aquí directamente, uno puede saber mucho sobre la alteración que ha tenido la muestra en su estadía en la Tierra. Buena. Oye, Oye, la en última... relación a eso mismo. Bueno, dale, pregunta. ¿Cómo? No te escuché. No, que termina tu pregunta, después yo Ah, ya, pregunto. gracias. Mi última pregunta es relacionada con la metodología en sí, porque tengo dudas de en qué etapa del disco protoplanetario quieres como Comparar. contrastar los resultados, porque hasta cierto punto si es que tú estás analizando o estás fragmentando roca total, tú estás mezclando cóndrulos con matriz, con aleaciones de hierro-níquel, y tú no puedes controlar, por ejemplo, que después de fragmentar este meteorito vas a tener solo cóndrulos o solo matriz. ¿No sería mejor tratar de aislar los Los cóndrulos cóndrulos. o aislar las aleaciones de hierro-metal y después tomar los espectros para más o menos cotejar con unas partículas o las CAIs, las calcium, aluminio Sí. rich inclusion? O sea, de hecho, eso sería bastante útil y también lo pensamos en algún momento, así como hacerle los espectros solamente a los cóndrulos y quizás con eso tener como no un promedio, pero una idea, una distribución de cómo son los espectros de los cóndrulos con respecto, por ejemplo, a lo que no son cóndrulos. Y, pero lo que pasa es que lo que yo quería hacer inicialmente, antes de comparar con las observaciones astronómicas directamente, era hacer como una actualización en los modelos de opacidad, que son los que se usan para modelar los discos protoplanetarios. Entonces, lo que yo quería hacer era que
ya que las últimas mediciones como de laboratorio, de hecho ni siquiera fueron mediciones de laboratorio, esa vez hicieron mediciones astronómicas que yo todavía no entiendo muy bien cómo las hicieron, y calcularon la opacidad, y de ahí en adelante solamente han hecho modelos para modelar la opacidad. Como, ya, ok, si tengo este tamaño de grano y cambio estos parámetros, ¿cómo me varía la opacidad? Si tengo este otro tamaño, entonces, en general, hay solo modelos para la opacidad. Y incluso es tanto que cuando hacen los modelos de discos protoplanetarios, ni siquiera usan una distribución de opacidad, usan un número. Asumen un tamaño, así como ya, vamos a usar tamaños granos de 1 milímetro, para 1 milímetro en este rango la opacidad es este número, ya, ese es el número que yo pongo en el modelo, y no sé, pues, varío todas las otras variables que puedo variar y las comparo con las observaciones y tengo los modelos. Pero está tan arbitrario ese número, ¿cachai? Oye, pero sabéis que es Que súper interesante lo que me decís, Grace, porque hasta cierto punto entonces cuando tú analizas un disco protoplanetario, si tú puedes analizar al final tú no analizas el tamaño de la partícula acorde a la distancia heliocéntrica que tú tienes con la estrella, sino que tú le entregas un número nomás. Vamos a decir que en exacto. esta área hay partículas de 1 micrón o 20 o Eso es lo 40 que micrón. hacen, pues, o sea, como que tienen las observaciones y después empiezan a hacer los modelos para decir, ya, aquí pongámoslo en milímetro, a ver cómo es, y van cambiando. Y, pero es bien arbitrario, porque al final, por ejemplo, todo esto lo hacen para, lo primero que hacen para hacer estos modelos es tratar de saber la masa que yo tengo de polvo en el disco. Y para saber la masa de polvo necesito asumir una opacidad, y eso es asumir un tamaño de partícula. Y esa opacidad la saco de una tabla que es un modelo de mediciones de hace 30 años. Entonces, al final es como un arrastre de cosas súper arbitrarias que funcionan igual, pero que se podrían mejorar. Claro, Porque sí. la idea de esto era primero hacer mediciones de opacidades en meteoritos para ver qué tan reales son estos modelos de opacidad, independiente de la composición. Porque al final los meteoritos siguen siendo lo más como primitivo en muestras que podemos tener. O sea, obviamente no va a ser lo mismo que tener cóndrulos puros en el disco en sí, pero sí es lo más cercano que tenemos. Entonces, independiente de, por eso lo molemos, al final, independiente de mezclar la composición, sigue siendo lo más cercano que tenemos para poder obtener estos datos que al final no están medidos en laboratorio. Claro. ¿Sí? No, pero puede ser súper interesante, especialmente porque nosotros vemos grandes diferencias entre los radios de los cóndrulos que existen en los diferentes grupos de meteoritos carbonáceos. También tenemos diferencia en el tamaño de los cóndrulos que existen en los condritos ordinarios. Entonces, hasta cierto punto se podría delimitar más o menos observando discos protoplanetarios, ya quizás los cóndrulos de este tamaño se están formando a esta distancia de la estrella, etcétera, y poder tener una idea más clara de cómo fueron las diferencias de los reservorios en nuestro propio sistema solar. Muchas gracias por tu respuesta, Grace. Muy, muy bonita presentación. Bueno, bacán. Igual me gustaría, si es que más personas quieren preguntar, sobre todo las personas que se quieren dedicar también o trabajar incluso con Grace, porque hay varias alumnas aquí que quieren trabajar con polvo. Y mientras me gustaría preguntarte sobre este mismo espectro que sale sobre los carbonáceos, ¿a qué asociaste ese peak que está en el 7.2 de los carbonáceos? Porque bueno, trabajamos básicamente con las mismas muestras, o sea, también tengo esas muestras con las que estoy estudiando Raman, entonces me pregunto, ¿a qué asocias tú esa diferencia entre la intensidad que tiene el B123 y el C08 versus el médano 216 que no tiene nada y que todos son carbonáceos tipo Ornans? No Sí. sé si estoy bien. Mira, yo, por ejemplo, de estas muestras no tengo los análisis químicos como para saber exactamente más, pero sí es el mismo peak. Entonces, uno podría concluir que es como el mismo componente al final. Viendo distintos papers sobre los meteoritos carbonáceos en general, este peak en 7.2 se podía relacionar como con dos enlaces. Uno era como el COH, mira, no me acuerdo, no te voy a decir ahora exactamente cuáles, porque los dejé anotados en la memoria, pero ahora no me acuerdo. Pero eran dos componentes o dos enlaces que podían ser relacionados porque al final dependían mucho de como
dónde se formaron para saber cuál de los dos era y si existían los otros peaks. Y yo, por ejemplo, no sé, pues ustedes decían, ok, ya, si es, digamos, estoy inventando el CH, también debería haber un peak acá, y yo no lo tenía. Entonces decía, ya. Y si era el otro, también debería haber un peak acá, y tampoco estaba. Entonces era, y habían como al final, yo, mira, cuando las describí no me casé con ningún enlace. Puse todos los que podían ser, que eran como 3 si no me equivoco, porque no pude como definir a qué enlace vibracional exactamente podía ser, porque además es en el 7,2 exacto, y varias de los componentes de carbón tenían un pic ahí, pero además tenían este otro que a mí no aparecía. Y había unos que tenían, no sé, pues solamente ahí, y no sé, al final, como tampoco tenía los análisis químicos, no podía saber mucho más si en verdad era cierto enlace o era otro. Así que solamente, ahora, ¿por qué es más fuerte en este que en los otros? Em, a- Hay ciertos peaks que varían su intensidad con la cantidad de material que tienen de ese enlace. Hay otros que no, que tú puedes tener muy poquitito y van a aparecer fuertes igual, como el del olivino, que es el 11,3. Entonces, como, insisto, como no tenía mucho más de la composición de estos minerales, para mí era que era mucho más componente, porcentaje quizás de material carbonoso que los otros. Pero... Comprendo. Ahí habría que ver por qué. No Oye, voy a otra decir pregunta me hacen. Oye, otra pregunta que están haciendo es, aquí Coté está preguntando si se pueden ver los pics de fases metálicas en estos gráficos. Si los enlaces pudieran verse eventualmente más o menos en qué sectores deberían. Sí, mira, yo en ese momento también, de hecho yo lo pensé en un momento y dije, quizás es mucho más limpio fijarse en a qué enlaces corresponden estos pics en vez de fijarse a qué minerales, porque con eso uno podría también saber a qué minerales y hay otros. Entonces, en general, cuando yo hice este estudio así como más de mineralógico, los pics del hierro aparecían por acá, eran como del 13 al 17, al 18, por aquí. Eh, pero también me pasó que el espectrógrafo tiene dos filtros, uno que va como de 0 a 17 y el otro que va de 17 a 25. Entonces aquí en 17 a veces aparecen como esta guatita, que es como por el cambio de filtro, más que sea un... Por eso yo no lo marqué nunca, el 17. A veces era por el cambio de filtro y podría ser por eso, más que directamente por un enlace. Pero en general los enlaces del hierro aparecían como por acá. Lo que sí a mí también siempre me quedó la duda, si, porque cuando hablaban de los silicatos en general se enfocaban en el enlace SiO, y el enlace SiO era como el que aparecía acá y acá. Entonces, no sé, pues olivino, piroxeno tienen harto fierro, pero no se enfocaban en los enlaces de hierro. ¿Por qué? No estoy segura. ¿Deberían aparecer? No lo sé. Pero sí yo creo que hay que buscar más, eso. Sí, sí, era algo que en su momento también me dieron ganas de buscarlo, pero entre tantas cosas que hacer lo dejé y se me olvidó. Pero sí. Bueno, ahí va a haber más tiempo también para conversar sobre eso, porque, bueno, contigo también estamos trabajando en esto de levantar el repositorio con la expedición que hicimos en el 2019. Bueno, ahí con Grace fuimos a buscar meteoritos el 2019 y varios de los alumnos que están acá, o de las personas que están presenciando esta charla, van a trabajar con esas muestras. Así que, bueno, ahí vamos a empezar a colaborar para poder hacer investigación sobre esos meteoritos que se sabe re poco. Y yo creo que ya estamos como en la hora, así que quiero, bueno, agradecerte de que hayas participado, que hayas venido a contarnos un poco de tu trabajo, que está teniendo bastantes resultados interesantes y ojalá que después puedas llegar como con los resultados finales para ver cómo te fue. Y también quería invitar al resto al el día 30 de junio, que es el Asteroid Day, y que estamos organizando con, bueno, con la Cami, ahí probablemente venga Gabriel, no sé. Estamos organizando una sesión de Instagram Live. La idea es que conversemos un poco sobre la diferencia entre los meteoritos, los asteroides, vemos cómo podemos correlacionar y qué nos toca a nosotros como geólogos decir al respecto. Así que los dejo a todas invitados y también, bueno,
ante todo agradecerte, Grace, por venir y que bacán que estemos acá enlazándonos en este grupito. Sí. Gracias a ustedes también por invitarme. Espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias, chiquillos. Y cualquier cosa ahí, escríbanle a Grace internamente para que podamos seguir haciendo estas discusiones con estos resultados.